Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, hoy quisiera compartir, ya hemos orado para abrigar un poco en el tiempo, y quisiera hablar algo sobre el tema de unidad en medio de la diversidad. Unidad en medio de la diversidad. De eso es lo que voy a tratar hoy. Quisiera partir desde el punto de vista pensando que todos los que se encuentran en este lugar creen firmemente que Dios creó todo lo que existe. ¿Amén? Dios creó todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos también. Él es el creador de todo lo que existe en esta tierra y es el creador de todo lo que existe en el cielo. Desde esa base nosotros vamos a comenzar y tenemos muchas evidencias. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el mundo en que vivimos, vemos una gran variedad de cosas. Incluso cosas que nosotros no conocíamos hace años atrás. Y cada año que pasa es como un redescubrir de cosas, de especies, de género que no conocíamos. Es tan grande la variedad de cosas que existen en este mundo que sería difícil poder conocerlas todas. Y estamos hablando de un mundo, todos sabemos que es un mundo finito. Es un mundo finito, pero hay una enorme diversidad. Así que si no nos podemos imaginar lo que existe en este mundo finito, ¿cómo nos imaginaríamos lo que existe en aquel mundo infinito en el cual nosotros vamos a vivir el día de mañana? Es completamente inimaginable. Conocemos a un Dios diverso, un Dios que actúa de maneras tremendas, y todo cuanto existe en este mundo existe armónicamente. Todo funciona en armonía. Toda la creación se necesita a sí misma para existir. Es decir, una planta a la otra, un animal, un insecto, todo está armónicamente centrado. Y hasta ahora la existencia de este mundo es posible porque Dios mantiene su creación y mantiene su armonía. Es realmente así. Lo cual nos dice que existimos nosotros, como seres humanos, existimos en relación y en armonía con la creación. Dios, ahí está, Génesis 1, usted podría ir ahí, no lo vamos a leer, la creación, toda una plataforma elaborada, toda una creación elaborada para después, encima de esa creación, poner al hombre como rector, como administrador de esa creación. Es algo sumamente extraordinario. Y un ejemplo de diversidad o de unidad en la diversidad, en la creación de Dios, precisamente es el matrimonio. El matrimonio, dos personas parecidas, muy diferentes al mismo tiempo, pero que pueden vivir ¿en qué? En armonía. Y es la mayor armonía que nosotros pudiéramos tener como seres humanos. La armonía que se logra en un matrimonio es mucho más importante que la armonía incluso con nuestros hijos o con nuestros padres o con nuestros hermanos. Y ahí vamos demostrando un poco que Dios nos hizo diversos, diferentes, pero para vivir en una unidad. Por eso llamé el título de esta predicación, Unidad en medio de la diversidad. A ver, también vemos a Dios decir en Génesis 1:26, hagamos el hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Vemos decir a Dios eso. Y vemos también a Dios relacionándose con nosotros armónicamente, ahora a través de Jesús. Pero Él se relaciona con nosotros. Es decir, Dios no creó un mundo para abandonarlo, sino para relacionarse con Él, para habitar con Él, para andar con Él, para hacer armonía con Él. Nuestras mismas familias son
miembros diferentes. ¿Cuántos podemos haber en casa? Ismael decía, somos 8 en casa. Ahorita, todos diferentes, ¿verdad? Todos diferentes. Pero sin embargo podían cohabitar. Podían estar ahí. Quizás con algunos problemillas, como siempre, pero podían armonizar en uno de esos tiempos. Saben, muchas cosas se desprenden de estas verdades. Porque estas son verdades que podemos afirmar, que podemos comprobar en esta vida. Son verdades reales, no son imaginaciones. Nosotros podemos experimentar todas estas cosas y podemos experimentar que Dios está en armonía con la creación. Eso lo podemos descubrir. Dios es el que sustenta, Dios es el que hace producir, Dios es el que mantiene según cuál Él lo hizo la creación. Él mantiene todo esto y no sería posible que nosotros existiéramos si Dios no estuviera en medio de nosotros. No sería posible. Nosotros como iglesia y este mundo que no conoce a Dios existe por la armonía que Dios tiene con su creación. Es una bendición general para todo. El hombre como creación de Dios solo puede existir en armonía con Él. No hay otra forma. Y sabemos que todos los problemas que hoy existen en el mundo precisamente han venido por causa de que el hombre ha querido ser independiente a Dios. No quiere armonizar con Dios. Ahora nosotros estamos en la iglesia, vamos a decirlo así, una escuela para armonizar con Dios. Vamos aprendiendo en cómo encajar en las cosas de Dios, cómo volver a esa inocencia de Adán, a esa creación perfecta que Dios hizo de Adán, para poder armonizar en todas nuestras cosas a Dios. Y yo no digo que estamos aprendiendo solamente para vivir aquí. Estamos aprendiendo precisamente para vivir allá, con Él. Somos diferentes a Dios, ¿sí o no? Somos completamente diferentes a Dios. Isaías capítulo 55, verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Es decir, los pensamientos nuestros no se parecen a los de Dios. Y los caminos nuestros, lo que nosotros escogemos muchas veces para dar solución a disímiles cosas, no se parecen tampoco a los de Dios. Por eso es que constantemente tenemos que venir a Dios para nuestras decisiones, para nuestros caminos, para ordenar nuestros pensamientos, para armonizar con Dios, porque es imposible que el hombre exista sin Dios. Y los que creen en Él, es imposible que vivan a la manera de Él sin armonizar con Él. Por lo tanto, todo creyente tiene una doble función y todo el tiempo tiene que buscar a Dios para salvar esas diferencias y armonizar con Dios. Es una tarea nuestra. Dios tiene su modo, Él lo ha descrito en su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar todas esas cosas. Al mismo tiempo, esa gran diferencia con Dios es nuestra gran bendición. Esa gran diferencia que nosotros tenemos con Dios es nuestra gran bendición. ¿Por qué? Porque si no descubrimos esa diferencia, no fuéramos salvos. No pudiéramos llegar a ser transformados. Viviéramos nuestra vida igual y cuando llegara el punto definitivo de reunirnos con Dios, entonces no podríamos definitivamente. Pero cuando nos damos cuenta de estas diferencias, entonces nosotros podemos entender que estamos siendo transformados, que estamos siendo cambiados, que estamos siendo conducidos hacia esa verdad absoluta que solamente está en la revelación de Dios. Allí. Y cada vez que nosotros armonicemos más con Dios, pues descubriremos muchas más bendiciones a hacer que esas diferencias se vayan acortando. Nuestra reconciliación con Dios ha sido nuestra más grande bendición gracias a esa diferencia. Por Él ser santo, es que nosotros somos santos. Cuando el hermano Jorge hablaba en la cena, gracias por tu palabra, Jorge, muy edificantes. Yo me recordaba de algo
Dice, es como un grito que una persona desesperada da, diciendo, ¿quién de ustedes puede salvarme? ¿Quién de ustedes puede morir por mí? Es como si yo estuviera parado dentro de esta multitud y le pidiera a ustedes, ¿quién de ustedes puede morir por mí? Y desesperadamente lo gritaría. Y entonces oíamos una voz del cielo, de nuestro Señor, que dice, yo puedo. Yo lo hice. Esa diferencia es nuestra gran bendición. La diferencia nos hace retornar a Dios, nos hace volver a Dios. Esas diferencias nos salvan de nuestros errores, pero no nos impide tener y vivir en armonía con Dios. ¡Qué gracia hay en esto! Qué tremenda gracia hay en eso! Lo mismo sucede con nosotros. Nuestras relaciones. ¿Cómo son nuestras relaciones como creyentes? Es lo mismo. ¿Cuán diversos somos? Yo podría en este momento decir, ¿quién está vestido aquí exactamente igual? Nadie. ¿Por qué? Porque escogemos según nuestros gustos, porque somos ¿qué? Diferentes, sencillamente. Y todo en la vida pasa así. Y realmente Dios nos hizo diferente. Miren, si quiere ir conmigo y tras que esté la palabra de Dios escrita o en el teléfono o algo así, por favor, Samuel, no tengo reloj en mi mano, no veo reloj tampoco, y sí, no veo de aquí. ¿A dónde? Ah, arriba. Es que está tan clarito que no lo veo. Gracias. Ahora sí. Ya lo encontré. Necesito la ayuda de mi hermano para poder vivir. Amén. Dice allí en 1 Corintios capítulo 12, y voy a pasar a vuelo de pájaro por estos textos para terminar la idea que quisiera darles en esta mañana. 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 1, vamos a leer desde el verso 1 al 14. Dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis. Dicho de una manera más fuerte todavía, quizás, perdóname, pero quiero que lo entiendas bien. La palabra cuando a mí me habla, me está diciendo, Argelio, no seas ignorante. Eso es lo que me dice, no ignores lo que Dios nos ha revelado. No ignores, Argelio, lo que Dios ha revelado acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaban llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Está diciendo que todos nosotros tenemos algo en común, y es el Señor. Por causa del Espíritu que mora en nosotros, todos nosotros podemos llamar Señor a Jesús. Y comprendemos qué es lo que quiere decir Señor. Es nuestro dueño, es nuestro amo. A Él servimos. Y todo parte de ahí. Dice, ahora bien, hay, en primer lugar, dice, diversidad de ¿qué? De dones. Dice. Y todos sabemos que cuando nacemos viene incluido un chip dentro de nosotros que yo le llamo dones naturales, con los cuales las personas se identifican en la vida. Pero cuando entramos a la iglesia, entonces Dios nos suministra de dones espirituales también. Dice la palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, en medio de esa diversidad, ¿el Espíritu qué? Es el mismo. Es decir, hay un don de, pero el que da el Espíritu y el que da el poder, la gracia para ministrar en ese Espíritu, es que uno solo, el Espíritu Santo. Dice, y hay diversidad de ministerios. Es decir, que en la iglesia no hay solamente dones, sino también hay ministerios. Y también dice, pero el Espíritu,
pero el Señor es el mismo. En el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, de cosas que se hacen, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Es decir, que ahora en la iglesia se nos añaden a los dones naturales que nosotros traíamos, dones espirituales, se añaden ministerios y operaciones que hacemos en la iglesia, acciones que hacemos. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Yo creo en lo que dice la palabra. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de la lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por el Espíritu o por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que mucho. Yo puedo llegar aquí con una bolsa de caramelo y darte un caramelo a todos, pero la diferencia radica en que el caramelo puede ser que tenga diferente sabor para cada uno de lo que estoy dándole. Y eso fue lo que hizo el Espíritu. Puso diferencia entre nosotros. Dios ahora pone una diferencia entre nosotros. Y esa es la diversidad de la cual nosotros queremos hablar en esta mañana. Realmente somos diferentes porque Dios nos hizo diferentes. Somos diferentes porque Dios nos da cosas diferentes. Porque Dios repartió a cada uno cosas diferentes. Sin embargo, tenemos un Señor, un Salvador, un Espíritu y un Padre, común entre todos nosotros. Por eso, unidad en medio de la diversidad. Unidad en medio de la diversidad. Saben, somos diferentes no porque nosotros nos hayamos hecho diferentes. Y eso tenemos que entenderlo. Hay muchas personas que en su expresar dicen, no, yo soy así porque yo soy así. Y yo soy así porque yo soy así y no voy a cambiar. Tú no eres así porque quieres. Tu modo de interpretar, tu modo de relacionarte, tu modo de... Eres así porque eres simplemente diferente. Porque has interpretado las cosas de manera diferente. Porque vives una vida diferente. No somos diferentes por decisiones nuestras. Fuimos creados por Dios diferente. El objetivo de haber sido creado diferente es el hacernos precisamente un cuerpo. Ese es el secreto. Si todos fuéramos iguales, si tuviéramos los mismos dones, si hiciéramos las mismas cosas, entonces no seríamos cuerpo. ¿Qué seríamos? Un miembro. Seríamos un miembro del cuerpo. O seríamos una mano, o seríamos un pie, o seríamos un ojo, o seríamos un oído, pero no seríamos ojo, oído, boca, no. Si no existiera esa diversidad, entonces no fuéramos el cuerpo de Cristo, fuéramos solamente una parte del cuerpo de Cristo. Pero Dios ha dicho que cuando Él abre un lugar y abre una iglesia local, esa iglesia local se convierte también en un reflejo, en una manera de vivir del cuerpo de Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando entendemos esto en nuestras vidas es que precisamente somos diferentes para formar un cuerpo en Cristo Jesús.
Y esas diferencias, recuerden, quiero resaltar esto mucho, no son nuestras. Dios nos ha hecho diferentes. Las diferencias no son tuyas ni mías. Hay diferencias que tienen que caer. Sí, yo sé que estás pensando en eso. Pero esas diferencias caen cuando nos aprovechamos de las que Dios ha puesto para provecho de la iglesia. El objetivo, recuerde, de haber sido creados diferentes es el hacernos un cuerpo. Todos somos parte, miembros los unos de los otros, hechos diferentes para funciones diferentes. No somos iguales, pero pertenecemos al mismo cuerpo. No somos iguales, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Todo lo que tenemos, sea dentro del cuerpo o fuera de él, nos ha sido dado por Dios. Todo lo que está dentro del cuerpo, incluso el espíritu que está dentro del cuerpo, ha sido entregado por Dios. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que poseemos ha sido dado por Dios. Nada podemos excluir de esto. Y es importante que nosotros nos demos cuenta cuando Dios nos habla en 1 Corintios capítulo 12 y cuando también vamos a usar el texto de Romanos capítulo 12, que Dios dice que somos muchos miembros, pero el único miembro de nuestro cuerpo que Dios nos dice que somos es cabeza. Porque la cabeza de la iglesia, precisamente, ¿quién es? Cristo Jesús. El único miembro de nuestro cuerpo que Dios no compara con cada uno de nosotros es la cabeza, porque Él es la cabeza de la iglesia. Es Él la cabeza. Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo. Yo quería haber enseñado un corito hoy, pero vamos a dejarlo para después porque no me va a dar tiempo. Pero tenemos que ver esto, hermano. Tenemos que ver esta gran bendición que tenemos delante de nosotros. Dios nos hizo diferente para formar un cuerpo. De lo contrario, no seríamos un cuerpo. El cuerpo no obra independiente a ningún miembro. Yo no puedo decir, mano, quédate aquí, que los pies me van a llevar ahora ya a otro lugar. No, si los pies van para allá, los miembros también, todos los miembros del cuerpo van ¿hacia dónde? Hacia esa dirección. Los pies me trasladan, las manos laboran. Es un conjunto. Los pies me sostienen, pero los brazos ¿qué? Los ojos guían a las manos, los oídos oyen para aprender. Eso es la iglesia. Eso es precisamente el cuerpo de Cristo. ¿Saben? Cuando yo me pongo a analizar cuán diferentes somos como iglesia, y no me estoy refiriendo solamente a la iglesia de San Celoni, me estoy refiriendo principalmente a la mía, a la que yo he pastoreado, que ya son como quizás 6 o 7 iglesias que hemos pastoreado, y vemos cuán diferentes somos. Pero al principio, cuando Jesús vino y estuvo entre nosotros, Él también llamó a sus discípulos, a los primeros. Y nombró dentro de esos discípulos a 12 apóstoles. La pregunta que yo me hago y que yo veo en la palabra de Dios, ¿cuán diferentes eran esos apóstoles? Cuando uno era rebelde, era contra el gobierno romano, contra el ejército romano todo el tiempo. Cuando otro era precisamente cobrador de impuestos que trabajaba al servicio de ese gobierno romano, cuando otro era pescador y otro pudo haber sido completamente ilustrado. Tremendas diferencias. Dios escogió 12 hombres con tantas diferencias. Sin embargo, con esos 12 hombres diferentes, puso una unidad entre ellos única, que era su presencia. Su presencia les hizo unirse, acabar con sus vidas y entonces comenzar a vivir como Dios quiso. Y por eso que el evangelio empezó a caminar, porque empezaron a funcionar como un cuerpo. Dios lo hace a su modo para sus fines divinos. Por esta razón tenemos, hermanos, que las diferencias
son bendiciones de Dios. Cuando tú descubras que tu hermano o tu hermana es completamente diferente a ti, generalmente lo que hacemos es que nos alejamos. ¿Sí o no? Eso hacemos. Nos alejamos. Muchas veces nos alejamos cuando vemos cosas que, no, pero yo no comparto eso. Yo no pienso así. Y empezamos a hacer distancias por las diferencias. Pero Dios nos invita a pensar de manera diferente. Y es que las diferencias entre nosotros son bendiciones. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer lo que yo no puedo. Y yo puedo hacer lo que tú no puedes. Porque Dios lo repartió así. Para que nosotros pudiéramos tener comunicación los unos con los otros. Y aunque pensemos y seamos insignificantes, hermanos. Es decir, aunque pensemos que seamos insignificantes, las diferencias que podemos ver, ejemplo, en el capítulo 12 de Romanos, y quiero que vayan conmigo de la parte del verso 3, que dice, digo pues, déjame apurarme un poquito, digo pues que la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si es de profecía, y ahí empieza a decir cómo debemos administrar y hace énfasis en que precisamente el poder de una iglesia está en las diferencias que Dios nos ha concedido. Ahí está. El poder de Dios se manifiesta más en las diferencias que en las igualdades que nosotros tenemos. Ahí se manifiesta más el poder de Dios. Y los libra de dos pensamientos. Uno, de que usted sea insignificante en la iglesia. Usted no es insignificante en la iglesia. Usted lo que es diferente, sencillamente. Usted es diferente porque ha sido construido, ha sido creado y se le ha entregado algo diferente. Pero del otro pensamiento que se nos libra es que nosotros nos creamos muy importante porque somos usados en la iglesia. Y entonces rechacemos a los que no son usados. Eso es una de las grandes bendiciones de las diferencias. Que nosotros nos consideremos según Dios nos preparó para trabajar en el lugar que estemos. Y también para considerar a los otros que tienen una función importante en medio de nosotros. Si este lugar no se limpiara, pudiéramos venir a reunirnos. Es importante la persona que limpia. Es importante la persona que pone en Cuba llamamos clavo, no sé si aquí clavo. Pero es importante todo. Porque sencillamente somos un cuerpo. Y del cuerpo todo es importante, porque una mano lava, pero cada uno hace su función. Y el resto de los miembros del cuerpo favorecen la acción de las manos. Pero las manos solas simplemente son manos, no son cuerpos. Así que se nos confirma que tenemos necesidad los unos de los otros. Ese es otro de los beneficios. Las diferencias nos confirman a nosotros mismos que tenemos necesidad los unos de los otros, que no podemos vivir independientes. Que ahora Dios es el que está haciendo eso. Porque Dios produce tanto la diversidad como la unidad. Y Dios en medio de esa diversidad nos está uniendo como un cuerpo. Donde Él es la cabeza. Donde Él es el que dirige los movimientos. Donde Él derrama su gracia para que eso exista. Acuérdate de esto. No se te olvide este concepto.
Dios pone en nosotros diferentes cosas, pero también pone la gracia de que podamos habitar en armonía juntos, trabajando juntos con nuestras diferencias, unidos a Él. Si dos personas en Cristo quieren estar más cerca, no se juntan por sus criterios, no se acercan por sus criterios, no se acercan por sus interpretaciones. La única manera de que dos creyentes en Cristo puedan acercarse es yendo hacia Dios. Es la única manera. Porque cada vez que vamos hacia Dios, mírenlo como un triángulo que a veces usamos para el matrimonio. Cada vez que nos acercamos a Dios, la distancia entre nosotros, ¿qué? Se acorta. Y entonces empezamos a vivir en esas grandes maneras en que Dios nos construyó. Dios nos hizo diferente. A la medida que buscamos a Dios, así será nuestra unidad en medio de la diversidad. El mundo se une mientras tiene un fin común, pero ese no es nuestro propósito. Nuestro fin común no es un objetivo, no es una meta, no es un partido, no es una manera. Nosotros tenemos un solo fin común. El único fin común que tenemos tiene un nombre y se llama Jesús. Así que si todos nosotros fuéramos a Jesús, la única cosa que queda en esa búsqueda, en ese acercamiento, es que tú y yo nos vamos a beneficiar también. Porque yo te voy a dar de lo que Él me da. Y tú me vas a dar de lo que Él te da a ti. ¿Saben? Las cosas que me han sucedido a mí en mi vida, o vamos a decirlo de esta manera, la mayoría de las cosas que yo he recibido de Dios, la he recibido a través de mis hermanos. Si piensas un poquito y te das cuenta que es así. Dios lo dispuso así. Dios nos ha dado cosas directas, porque Él se relaciona con nosotros. Tenemos una relación personal con Él. Sí, pero la mayoría de las cosas Dios nos las entrega a través de otro. Y en medio de eso, que Dios está entregando a otra persona para que me ministre a mí, Él nos une y al mismo tiempo nos une con Él. ¡Qué bendición! ¿Saben? Quiero hacerle una ilustración. Me voy a pasar un poquitico del tiempo que me dijo. ¿Me lo permiten? ¿Están conectados conmigo? Con la idea que quiero traerles en esta mañana. Es una sola idea, no son varias. Lo que estoy haciendo es explicarla de diferentes maneras. Una ilustración que no es real. Una comparación entre el infierno y el cielo. Había un grupo de hombres, hombres y mujeres en los dos lados, y había una mesa grande, y alrededor de la mesa estaban todos. Pero lo que pasaba en el infierno era que todos los hombres estaban delgados y débiles. Sin embargo, en lo del cielo, todos estaban gordos, fuertes, estaban rosaditos, como decimos nosotros. Porque había una condición. Y la condición era que los manjares que había en la mesa solo se podían comer con unos, no sé si se dice acá igual, palitos. Pero los palitos tenían 1,5 metros de largo. Y cuando los que estaban en el infierno querían coger la comida para llevárselo a la boca, la distancia de los brazos no le daba para ponerse la comida en la boca. Y ellos, como querían vivir para sí mismos, y lo que habían recibido de Dios lo querían solamente para ellos mismos, no podían. No podían alimentarse. Sin embargo, en el cielo
tenían las mismas condiciones, pero uno estaba parado frente al otro y uno con los palillos le daba comida al otro y el otro le daba comida a él. Eso es precisamente lo que Dios quiere formar cuando Dios nos ha dado cosas diferentes. Y es que tú me alimentes y yo te alimente. Eso es un cuerpo que vive para andar juntos, para ministrarse juntos, para bendecirse juntos, para edificarse juntos. Porque ¿saben qué? Es muy difícil gozarse solo. Tú puedes tener un cumpleaños. Si lo pasas solo, puedes tener todo lo que tú quieras. Pero si estás solo, me parece que ninguno de esos recursos te va a servir para estar, ¿qué? Gozosos. Puede ser que tú quieras amar, pero si estás solo, no puedes amar. Puede ser que tú quieras ser amado, pero si estás solo, no puedes ser amado. Puede ser que tú quieras ser edificado, pero si estás solo, no puedes ser edificado. Esta es la gran bendición que Dios nos ha dado. Por lo tanto, las diferencias entre nosotros son bendiciones. Tenemos que dejar de mirar las diferencias como obstáculos para nuestras vidas. Tenemos que aprender a mirar las diferencias como bendiciones para vivir. Manera en que Dios nos ha dado la posibilidad de vivir como cuerpo, de andar como cuerpo. Así que es una decisión que tenemos que tomar. Yo me quiero aprovechar de lo que tú tienes, porque eso lo dio Dios. No es algo que tú quieras darme, es algo que Dios te dio para mí. Y es algo que yo tengo de parte de Dios que es para ti. Esas son las diferencias. Y es así como yo puedo ver la unidad en medio de la diversidad. Hermanos míos, no podemos vivir como cuerpo separados del cuerpo. No podemos, de ninguna manera. Si yo hoy cortara mi mano y la dejara aquí, solo bastaría una semana para que volvamos aquí y ver que la mano está ¿qué? Muriendo. Porque la mano solamente puede existir en el cuerpo. Si te separas del cuerpo, lo único que va a pasar es que vas a morir, porque no vas a ser alimentado, no vas a ser amado, no vas a poder amar, no vas a poder edificar, no vas a poder ser edificado. En otras palabras, tú me eres necesario para yo vivir esta vida. Y no es disposición mía, tampoco es disposición tuya. Dios nos hizo para que nosotros pudiéramos recibir la mayoría de nuestros regalos a través de cada uno de nosotros. Y eso es unidad en medio de la diversidad. Cuando usted se fija, y no voy a leer porque voy a cortar. Cuando usted se fija y usted sigue adelantando en este capítulo 12 de Romanos, usted se va a dar cuenta que Dios en la revelación da un salto del cuerpo afuera del cuerpo. Y realmente lo que nos está diciendo es que este cuerpo de Cristo que está en San Celoni solamente puede bendecir a San Celoni cuando trabaje como cuerpo. Cuando el mundo vea cómo vive el cuerpo. Cuando el mundo vea que las bendiciones de Dios están a través de este cuerpo. Porque Dios ha puesto eso en nosotros para este lugar.
ha puesto muchas bendiciones como cuerpo para este lugar donde nos encontramos ahora. La iglesia es el canal por el cual baja. Y de este lugar, esta iglesia es la única iglesia evangélica. Por lo tanto, tú eres el único conducto que hay entre el cielo y la tierra para bendecir esta tierra. Porque Dios nos dio algo diferente que el mundo no tiene. Dios nos dio algo diferente que el mundo no tiene, pero no es para nosotros, es para ellos también. Porque dice la palabra que Dios hace llover sobre justo e injusto. Y hace salir el sol sobre ¿qué? Sobre justos ¿qué? Y injustos. Por lo tanto, todo lo que hemos recibido no es para nosotros, es para glorificar a aquel que nos amó. Y tengo el mayor ejemplo para terminar. Nuestro Dios es uno, una unidad perfecta. Todos conocemos, bueno, pienso yo, de la Trinidad, ¿verdad? Un Dios trino. 3 personas, ¿ok? Un solo Dios. Dígame quién de ustedes puede entender esto. A la lógica humana, nadie puede entenderlo. Pero sin embargo nosotros sabemos que la función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo son diferentes. ¿Quién fue el que murió en una cruz? Padre, Espíritu Santo estaban, pero quien murió en una cruz, ¿quién fue? Fue Jesús. ¿Quién convence de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu. ¿Quién reveló la palabra? El Espíritu. ¿Quién nos amó? Dice la palabra que Dios nos amó de una manera que no podemos ni siquiera medir. Hay diferencias entre ellos. Sin embargo, son uno. ¿Qué otra cosa podríamos pensar que Dios quiere para la iglesia? Dios nos ha dado cosas diferentes para que seamos uno, un cuerpo. Que el Señor les bendiga.